Buenas noches a todos. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias al Partido Independiente en su conjunto por invitarme a ser parte de esta reunión. Reunión que tiene algo de viaje en el tiempo. Miro esto y me encuentro con muchos viejos amigos, viejos compañeros de militancia, algunos que hacía muchos años que no veía, hasta compañeros de colegio tengo acá, Juancho Terra, que está sentado por allá, bueno, con Omar también fuimos compañeros de colegio, pero nos vemos con algo más de frecuencia que con algunos de ustedes. Todo esto despierta en mí una tentación que estoy tratando de controlar, que es la tentación de ponerse autobiográfico, que es de esas cosas horribles que las personas a medida que envejecemos le infligimos a los demás. Entonces voy a reprimirme y voy a no hablar en la medida que pueda de mi vínculo personal con Juan Pablo, a quien traté como político y a quien traté, yo diría mucho más, en ese fuerte retorno a la vida académica que tuvo en el CLAE a principios de los 80, junto con Pablo Mieres y con varios de los que estamos acá. Fuimos compañeros de trabajo en ese momento, pero Pepe Rila por allá, que es otro caso de lo mismo. Quisiera centrarme en estos minutos en el Juan Pablo político y en lo que yo creo que es la excepcionalidad de Juan Pablo como político, una excepcionalidad además que creo que a todos los que estuvimos más o menos cerca de él nos marcó mucho y nos marcó para siempre. Y quisiera concentrarme en dos o tres rasgos que recuerdo y que identifico con Juan Pablo con muchísima fuerza. Uno de ellos lo adelantó Daniel, que es el coraje, el inmenso coraje. A ver, está por supuesto el coraje más visible de haberse enfrentado al autoritarismo creciente, de haberse enfrentado a la dictadura, pero hay otro coraje que está vinculado a otro rasgo que quiero mencionar, que es en un mundo que era el mundo de la Guerra Fría, que era un mundo donde había una presión inmensa para que uno declarara de qué lado estaba, a qué bloque pertenecía. Él tuvo el coraje de cultivar toda la vida un itinerario propio, que lo hacía a veces coincidir con algunos en algunas cosas, coincidir con otros en otras. Y en este mundo de hoy, que en ese aspecto particular, en otros no, pero que en ese aspecto de hoy es como más habitable, esto puede parecer más o menos normal, pero en aquella época había que tener un coraje gigantesco porque las presiones venían de todos lados, porque la acusación de estar del otro lado, de ser un enemigo, de ser un traidor o de ser lo que fuera, estaban en la punta de la lengua de mucha gente. Y mantenerse en ese lugar era mantenerse en una intemperie muy inhóspita. Y no quiero meterme en temas políticos en los que puede haber muchas opiniones, pero solo decir que pagó caro por eso. Pagó caro por eso, por una especie de tirria muy sana a ocupar el lugar más cómodo. Él estaba movido por ocupar el lugar más genuino, no el lugar más cómodo. Y eso siempre en política es extremadamente complicado, y en aquel momento era especialmente complicado. Ese coraje, que era un coraje político, venía acompañado de otro rasgo que me importa señalar, que es en parte político y en parte intelectual, que era la permanente búsqueda de una síntesis propia. No era que simplemente se definía por la negativa, como esto no me gusta, me corro, como esto me disgusta un poco menos, me ubico por acá. Era la búsqueda profunda, con una base doctrinal profunda, de una posición que fuera la suya. Para decirlo de una manera un poco absurda,
Juan Pablo era el opuesto de un político haragán, que simplemente busca el solcito, ve dónde están las mayorías y se acomoda. Era una permanente y trabajosa construcción de una posición con una fuerte base doctrinal que provenía de una síntesis muy propia. Y el tercer rasgo era la permanente búsqueda del conocimiento como fuente de la acción política. Juan Pablo no solo agregó en el conocimiento o generó conocimiento para hacer política, lo hacía porque también tenía intereses intelectuales que valían por sí mismos. Pero siempre intentó hacer una política, siempre intentó definir sus posicionamientos políticos a partir de un esfuerzo muy grande de conocer la realidad. Y de ahí todo ese trabajo que Daniel evocaba de su condición de sociólogo sin título, pero efectivamente dejó una marca inmensa en la sociología del Uruguay. Yo quisiera un poco resumir todo esto en un hecho que a mí personalmente me marcó mucho, que fue la reedición de Mística, Desarrollo y Revolución en 1985. Que fue una cosa muy loca. A ver si nos ubicamos. 1985, Retorno a la Democracia, era un periodo muy complejo en muchos sentidos, y él en lo político quedó envuelto en esas complejidades. Se había terminado una etapa muy crítica y dramática, pero en cierto sentido muy fácil, que era la lucha contra la dictadura. Todos teníamos el enemigo común, era fácil posicionarse. Reaparecían los aparatos de los diferentes partidos políticos y empezaban a competir entre sí. Empezaba a ser frecuente el reclamo de posicionamientos y definiciones que tenían cada vez más que ver con cuestiones de, no lo digo en sentido despectivo, política chica, que no era simplemente la lucha contra la dictadura, sino el reposicionamiento y los intentos de fortalecimiento de los distintos partidos. Pero además había cambiado mucho el aire y había toda una cuestión que tenía que ver entre el pasado y el presente de los actores, y había muchos actores que pasaban sofocos cuando se les recordaba lo que habían dicho o escrito en los años 60. Porque leídas esas cosas o recuperadas esas cosas en ese Uruguay que recuperaba la democracia y que quería vivir en democracia, pues sonaban bastante atroces. Y Juan Pablo en esas condiciones se da un lujo absolutamente increíble, que es reeditar un libro editado en 1969 sin tener que cambiarle una coma, y que ese libro lo dejara bien parado en 1985, y que ese libro tuviera cosas que decir en 1985. Cuando muchos andaban escondiendo cosas por izquierda y por derecha, por todos lados, muchos andaban escondiendo cosas que habían dicho a fines de los 60, este hombre reedita un libro tal cual, lo cual era, insisto, un lujo que poca gente podía darse en ese momento. Un libro que efectivamente es como la materialización de muchas de sus características personales, empezando por el título. El título reúne 3 palabras que vienen de orígenes totalmente disímiles. La palabra mística, que conecta con sus raíces socialcristianas; la palabra desarrollo, que en esa época sonaba a CEPAL, a CIDE, al desarrollismo denostado por la izquierda; y la palabra revolución, claramente identificada por la izquierda y denostada por quienes usaban las otras palabras. O sea, era como una receta perfecta para chocar con todo el mundo, y en principio para esperar una cosa totalmente incoherente. Bueno, y él lo que hace es una síntesis de esas 3 vertientes, muy propia, muy trabajada, muy lúcida, que es también un lujo. Y consigue
salir totalmente de los alineamientos fáciles y de las posiciones previsibles. Yo me acuerdo que leí ese libro en el 85, en el 69 tenía 7 años, confieso que no lo leí, pero leí en el 85 en medio de todos esos líos, en el medio de un PDC que decidía si volvía o si no volvía al frente, de un Juan Pablo que había perdido su mayoría, de una reestructura interna muy compleja. Y recuerdo que fue un libro que me impactó enormemente, lo decía Daniel, y a mí también me pasa, pero me impactó de dos maneras. Me impactó a corto plazo. Yo en esa época era parte de una juventud demócrata cristiana donde, vamos a decir las cosas como eran, la opinión aplastantemente mayoritaria era anti-juanpablista en ese momento. Y yo me acuerdo que leí, independientemente de que me caía bien como persona, leí ese libro y dije, pero esto de querer sacarse arriba a este hombre es una locura. Acá hay algo muy sólido y muy profundo y enormemente respetable. Este lío, me acuerdo de haber pensado en esa época y tuvo que ver con decisiones mías posteriores, este lío va a terminar mal. Me acuerdo que esa fue una conclusión que saqué en parte en aquel momento como lectura de este libro. Y no digo fuera la conclusión correcta, ni quiero discutir con nadie, simplemente este es el breve momento autobiográfico de mi intervención. Pero además ese libro tuvo sobre mí impactos de muy largo plazo. Y mientras pensaba qué decir hoy, me acordaba de que había un pasaje del libro que a mí me había impactado enormemente, que me había deslumbrado. Y de hecho hoy puedo decir, mirando para atrás, que condicionó toda mi trayectoria posterior. Entonces me puse a buscarlo en Mística de Desarrollo y Revolución. Esto es la edición del 85, páginas 168, 169, que es un pasaje en donde Juan Pablo ataca, porque no solo critica, ataca lo que él llamaba el revolucionarismo. Ustedes lo tienen presente, hace esa oposición entre revolución como cambio profundo y transformador, que él mira con simpatía, y el revolucionarismo como la actitud de aquellos que ponen el acto de la revolución como el centro de su posicionamiento político. Y Juan Pablo escribe algo que lo refleja muy bien a él, pero que insisto que en aquel momento me impactó mucho y me sigue influyendo hasta hoy. Dice: el revolucionarismo es una tentación romántica. Había que escribir esto en el año 69, ¿no? Porque después yo lo leí en el 85, pero lo escribió y lo publicó en el 69. El revolucionarismo es una tentación romántica porque sustituye la problemática difícil del desarrollo social, la penosa y ardua tarea de comprender los procesos sociales y encauzarlos, la dura, paciente y prosaica labor de acumular los resultados del crecimiento orgánico, se refiere al crecimiento orgánico de la sociedad, por la lucha revolucionaria. Y dice, le salteo algunas líneas, que en los revolucionarismos existe, dice, la nostalgia de una sociedad y una historia simples. La reacción, esta frase a mí me demolió en la época, la reacción contra una sociedad demasiado difícil de entender. Frente al trabajo que me doy cuenta que me daría a entender todos los procesos sociales, me cuento una historia bien sencilla, digo, de este lado está lo bueno, de este lado están los malos, y me pongo al lado de los buenos. La reacción contra una sociedad demasiado difícil de entender, en la cual la participación personal es ardua. La añoranza de una mítica sociedad de conflictos elementales y claros, resueltos por la generosidad
y el arranque heroico. Yo no tengo que explicarles que hace mucho que no tengo nada que ver con la democracia cristiana, ni tampoco con esta agrupación política, pero sí quiero decirles que me siento muy en continuidad personal con todo aquello. No siento, siempre me molesta esa gente que habla de su pasado como si fuera la vida de otro. No, eso es parte de mi vida. Y realmente yo siento que lo que he intentado hacer desde entonces es poner en práctica estas palabras de Juan Pablo Terra.